Amigos televidentes, tengan ustedes un buen día. Hoy vamos a analizar una de las obras más preciosas, pienso yo, a pesar de su crudeza, de su rudeza, de la forma tan franca como se expresa el autor, pero que vale la pena que la conozcamos. Es una obra, es una epístola, una carta escrita por Franz Kafka, ese autor inmenso de la Metamorfosis, ese autor psicológico, a veces que muestra la angustia, los problemas familiares, paternofiliales, como dice él. Y hoy vamos a leer y vamos a conocer una carta que él le mandó al padre y se titula precisamente Carta al Padre. Como ustedes saben, Franz Kafka nació en Praga, hoy la capital de la República Checa, el 3 de julio de 1883, cuando esto era un imperio austrohúngaro, y solo a partir del año 1918 se considera la República Checoslovaquia en esa época. Hoy es la República Checa. Escribió en alemán, escritor alemán, y muere en el año de 1924. Solamente vivió 41 años. Es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Esa combinación de lo realista con lo fantástico, de lo psicológico, de su forma de pensar, es inmensamente maravilloso. Estas obras hicieron que influyeran en los grandes escritores de América y de Europa. Él influyó en Albert Camus de Francia, Jean-Paul Sartre, gran filósofo francés, Jorge Luis Borges aquí en América y el mismo Gabriel García Márquez. De tal manera de que esto indica la importancia que tiene. Hablar hoy de algo kafkiano, algo de él, es hablar de algo insólito, absurdo. La mayoría de sus obras se publicaron póstumamente. Él tenía un señor, se llama Max Brod, un amigo de él, y cuando él estaba muy enfermito le dijo: no vaya a publicar más mis obras. Él, por fortuna, le incumplió la promesa y pudimos conocer todo lo que él escribió. Era una persona enfermiza, con una autoestima muy baja. Sus padres eran judíos y él, el papá, era un muy buen negociante, pero era autoritario y prepotente. Sus dos hermanos mayores murieron cuando él solamente tenía 7 años y después llegaron 3 hermanas. Estudió Derecho, obligado tal vez por su papá. Y en 1915, en la plena Primera Guerra Mundial, escribe La Metamorfosis. Esa obra que a veces parece absurda, de un hombre convertido en un insecto, pero que tiene mucha relevancia en la realidad. En 1917 le dio tuberculosis, con la cual vivió los 7 años del resto de su vida. Y pasó tiempos en sanatorios. Y alguna vez escribió esto: yo no escribo como hablo, yo no hablo como pienso, yo no pienso como debería pensar. Intentó casarse 5 veces y fracasó en sus intentos. Fue un hombre atormentado en la vida, complicado, y algunos psicólogos dicen que podía haber tenido un trastorno mental. Obras: La Metamorfosis, El Proceso, La Condena, El Castillo, Cartas, etc. Sus obras se hicieron famosas después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945 que terminó la Segunda Guerra Mundial. Allí vemos el absurdo, la desesperación, esa es su, ¿cómo le digo yo? Esa forma tan pequeña que él se sentía. Era un hombre mentalmente sufrido y muestra ese existencialismo y angustialismo. Este es Franz Kafka. Hoy vamos a hablar, como les dije yo, de Cartas al Padre, que las escribió en el año de 1919, que hizo la carta al papá. Tiene más de 50 páginas. Es una obra completa. Dicen que se la entregó a su madre para que se la entregara al padre, pero ella nunca se la entregó. Él duró 2 meses escribiéndola, la releía y le cambiaba párrafos. ¿Y de qué habla en la carta? Únicamente de sus relaciones con el padre, de su humildad, de su pasividad,
de su enanismo mental, digamos así, de sus miedos, de sus enfermedades, de sus frustraciones. Yo quiero pedirles un favor a los amables televidentes, a los que leen mis... Yo traté de simplificar la carta y hacerla como si yo fuera Kafka y estuviera enviándole la carta a mi padre. Hacer la narrativa es muy difícil. Algunos fragmentos son tomados textualmente de la carta, otros yo los inventé tomando, por ejemplo, una página y tomando un fragmentico para decir lo que él decía en la carta, de tal manera que me van a perdonar. Yo no tengo la fluidez de Kafka, ni tengo esa forma tan espectacular del hablar, por eso me van a ver hoy un poquito metido mis ojos dentro del libreto que traigo. La carta de Kafka, la carta al padre, dice así: queridísimo padre, ¿me preguntas por qué te tengo miedo? Pues yo no te podía responder, nunca pude, porque te tenía miedo. Le tengo miedo a muchas cosas y ante ti no puedo raciocinar ni pensar. A ti te queda muy fácil esta posición de hablar. Siempre nos dices que has trabajado mucho, que a mis hijos no les ha faltado nada, que yo me le he escabullido cuando me llevabas a la iglesia, que me has dado estudio, que no tengo motivos ni preocupaciones, pero yo nunca he hablado contigo, padre. No tengo espíritu de familia. A veces no me echas en cara nada y a veces lo haces, pero en ti he visto la frialdad, la rareza, la ingratitud. Sin embargo, creo que has sido muy bueno conmigo. Tú no tienes la culpa del distanciamiento, ni yo tampoco la tengo. Tú no tienes la culpa de no haber sido bueno conmigo, pero lo ideal era haber tenido un poco de paz, no que acabaras los reproches, pero que sí los suavizaras. Me dijiste te quiero, pero externamente nunca me lo demostraste. Eso me ha dado problemas. Tú no sabes disimular, no das el brazo a torcer. Si me hubiera criado diferente sería otro. Nos hubiéramos entendido los dos a las mil maravillas y yo hubiera podido ser feliz. Has sido demasiado fuerte conmigo. Mis hermanos murieron pequeños cuando yo era muy pequeño y mis hermanas llegaron después. Tú eras un Kafka con fuerza, salud, tenacidad, pero también con debilidades e irascibilidad. Padre, éramos tan dispares. Yo, un niño de lento desarrollo, tú un hombre hecho y derecho. No te culpo. He sido miedoso, testarudo, y hasta es posible que mi madre me haya malcriado. Eras bondadoso, pero tratas a los niños como eres tú, con fuerza, con ruido, con iracundia, porque querías tal vez hacer de mí un chico fuerte y valioso como tú. ¿Recuerdas una noche? Yo quería agua y tú me sacaste al balcón con una sola camisa y no sabes el frío y el viento que aguanté esa noche por culpa tuya. Eras un hombre gigantesco. Yo necesitaba ayuda, aliento, que tuviera un camino abierto y tú lo cerraste. Me obligabas a comer comida con cerveza, a repetir tus viejas canciones. Cuando íbamos a piscina y nos desvestíamos en la misma cabina, yo, flaco, enclenque, esmirriado, alfeñique, y tú, grande, fuerte, ancho. Mi aspecto era lastimoso delante de ti. Además, le tenía pavor al agua. Sin embargo, yo estaba orgulloso del cuerpo que tú tenías, Padre. Así era tu fortaleza espiritual. Estabas dotado de esa enigmática forma que poseen los tiranos. Cuando yo tenía amigos o me interesaba por alguien,
los insultabas, los comparabas con una sabandija. Nadie te daba lástima. Yo era un indefenso ante ti. Así fue tu educación. Tú me gritabas y eso era una orden del cielo para mí. En la mesa conversabas solo de alimentos, pero nosotros no podíamos criticar la comida. No se podía hablar. Teníamos que comer despacio. Tú comías rápido, con caliente, con sorbos grandes, bocados grandes. No podíamos roer los huesos y tú los roías. Teníamos que partir el pan en rodajas iguales, mientras tú las partías con la mano y botabas la salsa al suelo. No podríamos en el blanco del mantel botar en la mínima miga de comida. Y tú solamente no comías en el comedor, sino que te cortabas las uñas y te colocabas el palillo para limpiarte los oídos, y nosotros comiendo con miedo. Padre, tú no acatabas los mandamientos que nos imponías. Vivías ocupado dando órdenes. Yo vivía en completa ignominia. Yo no podía elegir. En las reacciones, alguna vez me decía, ya estando adulto, a los 36 años, haz lo que quieras, tienes toda la libertad, eres mayor de edad, yo tengo por qué darte un consejo. Ya no temblaba, es cierto, Padre, pero eran sentencias que ya no podía cumplir. Mis relaciones se llenaron más, perdí el habla. Cuando tú me gritabas, yo no podía contestarte. Quedaba mudo delante de ti, no podía pensar y mucho menos hablar. Cuando yo decía algo, decías no me contestes y levantaba la mano, yo esperando que ella se posara violentamente sobre mí. Si yo decía algo, tú siempre me decías que yo te llevaba la contraria. Los insultos los reforzabas con amenazas. Recuerda cuando me decías, voy a despedazarte como un pez. Esto era horrible. Cuando yo corría alrededor de las mesas para no dejarme agarrar de ti, y mi madre en muchas ocasiones me salvaba. Me amenazabas con el fracaso y yo lo creía. Perdí la confianza. La ironía, eras irónico cuando hablabas de mí y decía que yo no podía hacer nada, que yo lo único que hablaba eran mentiras, que no tenía tiempo y todo eran burlas y sonrisas. Hablabas con mi madre y le decías, esto por supuesto no lo puede hacer nuestro hijo. Uno se volvía más gruñón, desatento, desobediente, con la mente puesta en la huida. Y te digo una cosa, Padre, tú sufrías y nos hacías sufrir a nosotros. Era gigantesco, pero comprendías nuestra pequeñez. Eso hacía que yo no tomara las cosas en serio. Tú sufrías, no mucho, pero sufrías, y eso era maravilloso. En verano te fatigabas, llegabas agotado. Cuando mi madre se enfermó, temblaste y lloraste. Eso da felicidad, Padre. Tenías una hermosa sonrisa que haría feliz a quien te la dieras, menos a mí. Exagerabas pequeñas ridiculeces, eras feliz con los que te alabaran, y eso a mí me llenaba de bochorno. Mi madre era muy buena y bondadosa conmigo y contigo, me protegía de ti a escondidas. Realmente me has pegado una sola vez, Padre, pero las voces, los tirantes que ponías en la silla, los gritos, los insultos, es como el ahorcado. Si lo ahorcan de una, se muere y ya. Pero si al ahorcado lo llevan, le leen la pena, le muestran la horca, ve el banco y al final lo indultan, eso quedan señales para toda la vida. Y yo fui un no ahorcado por ti. Me echabas en cara a solas y en público.
Y decías, yo a los 7 años tenía que trabajar con el carretón, teníamos que dormir en un cuarto, éramos felices cuando había comida. He tenido llagas en mis piernas porque no tenía abrigo de invierno. En la casa no me daban nada. ¿Qué saben de esto mis hijos? Todo esto marcó mi vida y tú no lo sabías. Decías que vivíamos, Padre, y yo solamente podía darte las gracias como los mendigos cuando reciben un pedazo de pan. El primer resultado, evitar tu persona. Tenías una tienda, ¿recuerdas? Eras un buen negociante. Al principio fui feliz en ella, pero después no, le tuve odio, rabia. A un empleado enfermo tú le llamabas o le decía que reviente ese perro enfermo. Mis empleados son enemigos pagados, dominante, y arremetía siempre contra ellos. Mi hermana Otla, la mayor, trataba de ayudarlos y a ti no te gustaba. Al final la tienda me daba miedo. Si quería huir de ti, tendría que huir con mi familia y sobre todo con mi madre, y yo no quería dejarla. Mi madre te quiso mucho, te dio fidelidad. Éramos grandes hacia ti. Mi madre nos amaba a todos, tenía gracia y delicadeza. El papel tan agotador que ella hizo dentro de la familia, sufrió enfermedades. Tú fuiste atento con ella, es cierto, pero con poca consideración. La maltratabas por nuestra culpa. Ella soportó todo esto por su amor a nosotros. La más cercana era mi hermana Vali. Ella se fue, se casó y nos abandonó. Siempre le tuviste rencor. A Otla, la mayor, la odiabas. ¿Recuerdas que tú tenías una sobrina que se llamaba Irma, que fue a trabajar a tu almacén y que murió súbitamente? Y dijiste, la cantidad de porquería que me ha dejado la difunta, que Dios la tenga en su gloria. Padre, frente a ti he perdido la confianza en mí mismo. A mis amigos los ponías por el suelo y siempre yo tenía que disculparme ante ellos. Tampoco pude liberarme del judaísmo. Tú me llevabas a la iglesia, yo me escapaba y a veces me llamabas a leer en la Torá y yo estaba muy aburrido. Después yo tomé el judaísmo y ya se te hizo odioso. Te repugnaban los escritores judíos, solo te gustó el judaísmo de mi niñez. Padre, cuando empecé a escribir, sentiste aversión por mi gusto literario. Lo hice por mis propios medios, me alejé un poco de ti y esto me resultó agradable. No me leías, jugabas carta, me decía ahora eres libre. Y no lo creas, porque mi escritura trataba de ti. No podía sacarte de mi cabeza. De niño no paraba de estudiar, más tarde de escribir. Pero te cuento, Padre, estudié poco y no aprendí nada. Mi preocupación era yo. Preocupación por mi salud, Padre, se me caía el pelo. Tenía desviación en la columna vertebral. Crecí mucho y se me encorvó el cuerpo. No podía ir al gimnasio. Seguí siendo débil. Hice esfuerzos sobrehumanos por querer casarme y tú no me dejaste. Tuve vómitos de sangre. Y tú decías que eso era por el exceso de trabajo. Y yo te decía, me voy a trabajar. Pero ¿sabes a dónde iba, Padre? A echarme sobre un sofá debido a la debilidad que tenía. No tenía fuerzas para realizar trabajo por tu culpa. Tu peso cada vez me empujaba más y más hacia abajo. No puedo terminar la primaria, me decía yo mismo, y la terminé. No puedo pasar el examen del instituto y lo pasé. Me echarán por mi conducta y no me echaron. Siempre tenía miedo. Terminé los estudios, pero con situaciones fraudulentas. ¿Qué más? Estudié Derecho, tú me obligaste. Me daba un terror inmenso el matrimonio al principio. Eso estaba muy lejos de mí. Los intentos de contraer matrimonio, sin embargo, era lo más grandioso para mí. Era la libertad, era la salvación, era lo más esperanzador.
pero todo me sale mal, Padre. Tampoco pude hacerte comprender mis proyectos matrimoniales, porque a ti eso no te importa. Casarse, fundar una familia para mí era lo máximo. ¿Cómo preguntarte? Porque lo mío no valía nada para ti, porque tú eras como un Dios. Tú me hundiste en la inmundicia del poder. A los 37 años me dijiste, te quieres casar con la primera que encuentras a tu paso. ¿Acaso no hay más posibilidades? Esas no te sirven. Eso marcó y me mostró tu desprecio. Eso acrecentó también el mío. No respetabas mi deseo de casarme. Ambas jóvenes han sido bien elegidas. Ninguna ha sido un engaño para mí. En cambio, yo sí lo fui para ellas. ¿Por qué no me he casado, Padre? Pues había obstáculos. 1, no soy espiritualmente apto para casarme. 2, no puedo dormir. 3, la cabeza me arde de día y de noche. 4, doy tumbos de un lado hacia otro. Es decir, es el agobio que produce el miedo, la debilidad, el desprecio por mí mismo. El matrimonio era para mí la independencia. A veces imagino un mapamundi en el piso y tú te acuestas sobre él y tapas todas las zonas y dejas unas pequeñas zonas libres para yo vivir, pero allí no existe el matrimonio. En cambio el tuyo ha sido ejemplar. Ha habido fidelidad, ayuda mutua, hijos. Si yo no me he casado, es por tu relación con los hijos. Y mire esto, Padre. Me resultaría insoportable un hijo tan mudo, apúlico, seco y decaído como yo. Seguramente lo dejaría y huiría de él. Esto también podría ser mi incapacidad para el matrimonio. Yo pienso que para casarse me falta lo que tú tienes: elocuencia, salud, desprecio por el otro, confianza en sí mismo, intrepidez. Eso no quiere decir que me hayas echado fuera del matrimonio, pero con tu educación me convenciste de mi incapacidad para casarme. Te culpo solo a ti. Y a veces se las quiere dar de superlisto y de darte el inocente. Ahora me dices que yo soy el agresor y tratas de demostrarme 3 cosas: que tú eres inocente, que yo soy el culpable, que por tu magnanimidad estás dispuesto a perdonarme. ¿A perdonarme qué, Padre? Y te cuento una cosa: hay 2 clases de lucha. La lucha que hacen 2 personas en las mismas condiciones y gana el uno y pierde el otro. Y hay otra como la tuya, la lucha del parásito, que no solo pica, sino que te chupa la sangre por toda la vida. Eso eres tú, Padre. Dijiste que nunca me has impedido el matrimonio, pero nunca me diste permiso. Mi desconfianza hacia ti es mayor que la que tú tienes contra mí. Estás viviendo, Padre, como un parásito. Con esto quiero dar un poco de sosiego y hacernos más felices la vida y la muerte. Amigos, esta es la terrible carta que le escribe Franz Kafka a su padre y que nunca la recibió. Y esta es una carta que la debemos leer todos los padres y todos los hijos para saber que fallamos, para saber que a veces castigarlos con un rejo no es el método más efectivo para hacerlos cambiar de conducta. No, es el trato, la desconfianza, la falta de comunicación, el no quererlos realmente, el bullying. Eso de no dar ejemplo para enseñar es la cosa más terrible. Hay profesores en los colegios que asustan. Y la gente dice que le tienen respeto. No, le tienen miedo. Para mañana me traen 40 problemas de matemáticas y el niño dura toda la noche haciéndolos y al siguiente día no los revisa. Qué maldad la de ese profesor.
hablar de los defectos en la cara de alguien, decirle a un niño tú eres feo, tú no vales nada. Eso no se puede hacer. Eso es frustrar las aspiraciones de un niño. El no reconocimiento. Mire como dice Kafka, hubieras podido ser mi amigo, mi tío, mi abuelo, pero no mi padre, nunca. La superioridad. Kafka en la carta habla mucho de que era gigantesco, de que era grande, de que era corpulento. Pero no solamente es la fuerza física, sino la fuerza mental, el atrevimiento para decir cosas que no debe decir. Los muchachos hoy, en este análisis crítico, necesitan alimento psicológico, buen trato, amistad, cariño. Y yo digo, los hijos necesitan comunicación. Hay padres que le dan miedo hablar con las niñas de sexo, se lo dejan a la mamá que de pronto no sabe menos que él. Y ustedes, hijos, estudiantes, hablen con sus papás. Ármense de confianza y díganle los errores que están cometiendo, no les dé miedo. Una niña que dice al papá, papá, ¿por qué me tratas así? Yo tengo 14 años, ya soy una señorita, tú me ves como una niña, no me ves que soy una mujer, respétame, papá. Entiende que yo soy un ser humano y yo estoy seguro que ese papá, tarde o temprano, va a entender a la niña porque es capaz de decirle la verdad. Culpar a los hijos de problemas que no tienen nada que ver, no educar con el ejemplo, no respetar las opiniones. Kafka no podía hablar, no decir nada. Y hay padres que no lo dejan a uno decirle nada porque uno es mentiroso, porque uno no sabe nada, porque el sabio es él. Los castigos físicos. Hay padres que creen que dándoles fuete, correa a los hijos, con eso arreglan todo. Y noten que sin golpearlos, como Kafka, que dice que lo golpeó una sola vez, los destruimos moralmente. Humillarlos, insultar a la mamá delante de los hijos, tratarla mal. Gravísimo lo que hacen los padres. Aquí dice Kafka, no maltratabas a mi madre, pero la hacías sufrir. Imponerle a los hijos la religión, las situaciones políticas, estudiar lo que yo quiera, no dejarlos pensar. Por Dios, los muchachos de hoy tienen derecho a escoger su profesión, a estudiar lo que les guste. Y un buen padre es el que guía a sus hijos sin obligarlos. Y esto sí que me pareció grave cuando dice Kafka, yo me hubiera aburrido si hubiera tenido un hijo como yo. Tímido, sin poder hablar, yo huiría de él. Esto también tal vez no lo hizo casar porque él no quería tener una prole, tener un hijo o una hija como él. Terrible lo que hace un padre con un hijo. Yo pienso que este libro es de obligatoria lectura, señores padres de familia, con respeto. Lean. Ojalá con sus hijos el libro y que cada uno vea dónde está la situación. Si aquí fallo yo, si aquí fallas tú. Amar no es dar a los hijos lo que pidan, no, señor. Amar es dar a los hijos lo que necesitan. Y ellos necesitan amor, cariño, consejos, conocimientos, comprensión. Así, señores padres de familia, no seamos un hermano Kafka y eduquemos bien a nuestros hijos. Démosle lo mejor de nuestra vida, porque ellos para nosotros son lo mejor que podemos tener. Muchas gracias.